Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión privada en Chihuahua. Mi nombre es Wilmer Chitiva, hago parte del equipo administrativo y de logística y de todo lo que tengamos que hacer aquí al interior con Angélica, con Andrés, con Andrea. Está por acá el doctor Mauricio Acevedo, está la doctora Susana Alba, y lo que nosotros hacemos es desarrollar programas de bienestar. Hemos venido haciendo esto hace ya algo más de 4 años. Hemos impactado más de 3.000 personas con el programa de hábitos saludables, que por cierto inicia el 26 de octubre. Este programa tiene un nivel inicial que dura 6 semanas, en el cual tienen seguimiento todos los días. Esto, bueno, para las personas que ya nos conocen, lo hago porque hay personas que son nuevas en esta sesión, entonces no nos conocen y no queremos como arrancar ignorándolos a ellos que son invitados. Este programa arranca el 26 de octubre. Está el doctor Mauricio Acevedo que está aquí en la pantalla y lo ven transmitiendo desde Argentina con la doctora Susana, está en el equipo la doctora María Victoria desde Colombia, está un preparador físico, está una terapeuta máster en PNL, y la idea es que en ese programa se desarrollan y se adquieren habilidades a partir de implementar hábitos saludables, hábitos prácticos. Quedan pocos meses de este año y no quiere decir que el año se acabó o que vamos a esperar a las promesas de enero para empezar a hacer cambios, sino que ojalá esta sea la oportunidad para que iniciemos desde hoy. O sea, esto no es para empezar a aplicar desde mañana, lo que nos va a transmitir la doctora Susana hoy, que está muy, muy interesante, son herramientas prácticas. Claro que lo va a explicar desde la ciencia, desde la fisiología. Ella es súper académica y técnica. Van a ver cómo es de aplicada en ese tema. Es una conferencia muy bonita que ya estuvimos revisando previamente. Y además, en el programa, además del sueño, se trabaja cómo implementar y cómo sostener hábitos a través del tiempo. Hay una persona en el equipo que es Carolina Zamudio, es terapeuta máster en PNL, que les ayuda a sostener y nos ayuda a sostener esos hábitos en el tiempo. Está Camilo, que les ayuda con toda la parte del ejercicio físico, el doctor Mauricio y la doctora María Victoria con todo lo que es el tema de alimentación. Tres pilares: alimentación, ejercicio, sueño, descanso, manejo de estrés y cómo mantener esos pilares en el tiempo. Eso arranca el 26 de octubre. Hoy este escenario, por favor, es de la doctora Susana Alba, que nos va a hablar de cómo recargar la batería, como se llama su presentación. Doctora Susana, muchas gracias Bueno, por aceptar gracias. la invitación. Adelante. Bueno, entonces, justamente así se llama esta charla, en la que vamos a hablar un poquito de sueño y de recargar la batería, ¿sí? Bien, bueno, en esta primera imagen básicamente va dirigida a que muchas veces uno cree que tiene hábitos de vida saludables en relación a lo que es la alimentación, la actividad física, el manejo, gestión de las emociones, y no tenemos en cuenta uno de los pilares más importantes, que es el sueño, clave para la salud y para que todo lo que hacemos durante el día que estamos despiertos realmente tenga el impacto en salud adecuado, pero sin esta cuarta pata de la mesa no sería completo, ¿sí? Entonces, como habías dicho vos, Wilmer, en el inicio y en la introducción, tiene que relacionar a la alimentación, a la actividad física, a la gestión de las emociones y, por supuesto, al sueño. Y ahora ya voy a explicar un poquito por qué. Bien, ¿qué pasa con esto? Esto lo vamos a terminar de entender por ahí ya al final de la charla, pero para que ustedes sepan que cuando uno tiene una privación crónica del sueño, se generan lo que se llaman los microsueños, que son episodios muy cortitos de segundos donde hay una desconexión absoluta eh, con el entorno, ¿sí? Porque a nivel del tálamo, una estructura cerebral profunda, se bloquea la conexión y el ingreso de toda la información sensorial, vista, tacto, olfato y audición, y se generan estos microsueños que pueden tener estas consecuencias fatales, y eso ya está estudiado y ya se sabe, por supuesto, que aumenta la incidencia de accidentes de tránsito. Y esto, bueno, sería el extremo, por supuesto, pero estos microsueños también llevan a disminución de los reflejos, a la disminución en la agudeza en la toma de decisiones y a estas desconexiones que nos llevan a pequeños lapsos
donde ocurren cosas de las cuales no nos enteramos y pueden realmente ser catastróficas a este extremo, o en situaciones más simples como decisiones laborales, decisiones en cuestión de la familia, de la educación de nuestros chicos, y otras cosas en las que creemos que estamos poniendo todo nuestro foco, toda nuestra energía, ponemos todo lo mejor sin tener en cuenta que si no tenemos un sueño reparador se nos puede estar escapando estos momentos de agudeza en la decisión. Bien, ¿y qué vamos a tratar de aprender o qué voy a tratar de transmitirles en toda esta charla? Básicamente, cuáles son los efectos nocivos y dañinos del no dormir, la importancia del sueño, el efecto de los sedantes, y bueno, y cuando hablamos de sueño no solamente hablamos de cantidad, sino de calidad de sueño, que ahora ya lo vamos a ver. Bien, ¿y qué es lo que cicla nuestro sueño? ¿Qué es lo que nos lleva a dormir? Básicamente hay dos elementos claves, uno es la melatonina y el otro es la adenosina. La melatonina, como ya es bien conocida, tiene una relación directa en su liberación al estímulo de la luz solar. La luz solar, cuando ingresa a nuestra retina, envía información hacia el núcleo supraquiasmático a nivel cerebral para la liberación de melatonina desde la glándula pineal. La melatonina en sí no actúa en la estructura del sueño nocturno, pero sí en lo que es el inicio y el final del sueño. ¿Sí? Es como que da el banderín de la línea de largada de que a partir de ahora empieza el sueño, y a la mañana siguiente, cuando recibimos la luz solar nuevamente, se inhibe la liberación de melatonina para darle fin al sueño. ¿Sí? Esto es lo mismo explicado con un gráfico. Acá tenemos los horarios y vemos que la melatonina comienza a liberarse entre las 20 y 22 horas, entre las 8 y las 10 p.m., para alcanzar un pico máximo en horas de la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, y después tener una caída abrupta con el amanecer, con la luz solar. ¿Sí? Entonces, como le decía, la melatonina da inicio y fin al sueño. El otro componente es la adenosina. La adenosina comienza a liberarse desde el momento que nos despertamos y comienza a acumularse y a unirse en los receptores cerebrales de adenosina. Y bueno, es muy importante conocer que estos receptores son enmascarados por la cafeína, ¿sí? La adenosina, una vez que comienza a acumularse, llega un momento al tope cuando se cubren todos los receptores de adenosina a nivel cerebral, que nos manda a dormir, ¿sí? Vemos acá que si nos levantamos a las 6 de la mañana, comienza a liberarse la adenosina y lleva una curva ascendente hasta que ya llegamos a nuestro nivel máximo y nos manda a dormir. Cuando hacemos alguna siesta diurna, en este horario, entre las 12 y las 2 p.m., ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que baje ese nivel de adenosina. La baja en el nivel de adenosina tiene un efecto similar a la cafeína, es decir, mejora el estado de alerta, pero no tiene el efecto o no suplanta todos los efectos beneficiosos del sueño nocturno, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos dos componentes claves en la producción de sueño, la melatonina y la adenosina, que son totalmente independientes unos de otros, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta muy importante, hay mucho, ya vamos a ver, pero la mayoría de las hormonas y muchos componentes que tenemos en la sangre tienen liberación según un ciclo circadiano, y la temperatura corporal también es uno de ellos. La temperatura corporal comienza a aumentar en el transcurso del día y a la noche cae, y debe caer en las horas de sueño. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, el descenso de la temperatura corporal central también es un liberador de melatonina. Tanto la caída de la luz solar como la caída de la temperatura corporal son liberadores de melatonina a nivel del núcleo supraquiasmático para generar el inicio del sueño. Bien, necesitamos dormir, necesitamos para recordar y necesitamos dormir para olvidar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es que estamos hablando de cosas totalmente opuestas? Bueno, ahora lo vamos a terminar de entender. Tenemos a nivel cerebral profundo, a cada lado, en cada uno de nuestros hemisferios, unas estructuras llamadas hipocampos, ¿sí? Cuando estamos en alerta, despiertos, estamos permanentemente recibiendo información de nuestro entorno, de todos nuestros sentidos, desde la visión, el tacto, el olfato, la audición, y estamos permanentemente incorporando información. Esta información que incorporamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos va a estas estructuras llamadas hipocampos, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, los hipocampos
vienen a ser como el escritorio de la computadora, ¿sí? Donde se van abriendo ventanitas y va quedando toda la información, que si no la guardamos adecuadamente se puede perder. Si yo cierro la computadora sin darle el guardar adecuado o sin el inicio apagado, probablemente se genere un daño y se pueda perder esta información. Lo mismo pasa con estas estructuras. Son estructuras donde ingresa toda la información en el transcurso del día y es necesario el sueño nocturno para que esta información se guarde en un lugar seguro, que es en la corteza occipital, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos olvidar? Necesitamos olvidar para liberar espacio para guardar nueva información. Por eso esta frase de que olvidar es el precio que pagamos para aprender. Y ahora lo vamos a seguir entendiendo. Esto es lo que yo les estaba contando. Tenemos diferentes memorias acumuladas en el transcurso del día que van a los hipocampos, ¿sí? A los dos hipocampos, derecho e izquierdo, y recién en las horas de sueño, cuando se generan los usos del sueño, que se generan en la fase 2 y 3 de sueño profundo, que también ahora lo vamos a ver, esta información va a la corteza. Que vaya a la corteza es similar a presionar el clic o hacer el clic en el disquito de guardar del escritorio de la computadora. Entonces, si yo tengo un sueño natural, fisiológico y normal, toda la información del hipocampo fue y se guardó en una forma segura en la corteza. Esto libera los hipocampos para poder adquirir información nueva y me asegura que toda esa información y todo ese aprendizaje que tuve en el transcurso del día se guardó también en un lugar seguro. Bien, y en esta parte de la charla ya estamos en condiciones de hacernos dos preguntas. La primera pregunta es esta. En una mañana normal, ¿podrías volver a dormirte entre las 10 y 11 a.m.? Y la segunda pregunta corresponde a preguntarnos si podés mantenerte despierto hasta el mediodía sin cafeína. Si la respuesta a la primera pregunta es sí, es decir, si tipo 10, 11 de la mañana podrías quedarte dormido, o sí necesitas un café en el transcurso de la mañana para llegar despierto al mediodía, es porque probablemente nos estemos automedicando con algún psicoestimulante, café, té, mate o alguna medicación, y que no estemos teniendo un sueño reparador natural, fisiológico, ¿sí? Y esto lo vamos a terminar de entender cuando veamos ahora en el transcurso de la charla la importancia de un sueño natural y fisiológico, porque lamentablemente hoy en día tenemos o disponemos de muchos medicamentos sedantes y alertadores. Entonces estamos en una sociedad donde mucha gente está permanentemente consumiendo cosas para mantenerse en alerta y después tomando alguna medicación para dormirse. Y eso no es un sueño fisiológico y normal, ¿sí? Bien, el sueño en sí tiene ciclos compuestos de fases de sueño no REM, esta es la sigla en inglés de movimientos oculares rápidos, y de un sueño REM. Estas fases son sumamente importantes que se cumplan en el transcurso de la noche para tener un sueño reparador, ¿sí? La fase de sueño no REM tiene una fase 1 y fase 2 de un sueño ligero, liviano, y una fase 3 y 4 de un sueño más profundo. Y la fase de sueño REM es donde aparece el sueño, ¿sí? El sueño de soñar, me refiero. Estas fases, que tienen que presentarse en el transcurso de una noche, duran aproximadamente 1 hora y media y deberíamos tener al menos 5 ciclos REM. ¿Por qué les presento esta gráfica completa? Porque fíjense ustedes que las fases no son iguales en las primeras horas de la noche que en las horas finales. En las primeras horas de la noche, acá tenemos la primera hora, segunda, tercera hora, predomina el sueño profundo, el sueño no REM profundo, que llega a fase 3, fase 4. Y en las fases finales predomina el sueño REM. Fíjense que el sueño REM tiene un tiempo más prolongado que en las horas iniciales. Las fases de sueño profundo son claves porque es donde se genera la limpieza cerebral, es donde empieza a actuar el sistema linfático. El sistema linfático, para que ustedes se den una idea, es como el sistema linfático que limpia, así como en el resto del organismo tenemos el sistema linfático que limpia todos los tejidos. En el sistema nervioso central, el sistema linfático se encarga de la limpieza y está básicamente en lo que es el líquido cefalorraquídeo, que baña y nutre todas las estructuras cerebrales. Esta fase de limpieza que se da en estas fases profundas ocurre en las primeras horas de la noche, ¿sí? ¿Por qué hablamos de fase de limpieza? Porque justamente es donde se destruyen, se limpian y se eliminan
todas las conexiones neuronales envejecidas, dañadas o que ya no son útiles, ¿sí? Entonces se eliminan para dejar espacio libre a estructuras o sí, vías de comunicación nerviosas nuevas, útiles y con mejor información. Y en las fases de sueño REM aparece una flacidez muscular completa, ¿sí? Y el cerebro se ilumina. Así como en las primeras fases el cerebro se apaga y tenemos una desconexión desde el tálamo, que es una estructura profunda que directamente bloquea el ingreso de información sensorial a nuestro sistema, ¿sí? El tálamo lo que se encarga es desconectar el sistema, la parte profunda del cerebro a la corteza, desconecta todo, no permite el ingreso de audición, visión, olfato, tacto, nada. Y en la parte profunda de este sueño REM, sabemos por estudios de imágenes funcionales que el cerebro comienza a iluminarse, y es ahí donde aparece el sueño, es el momento de la creatividad, donde aparecen todas las ideas innovadoras y donde el cerebro logra la resolución de problemas o buscar una solución a situaciones problemáticas que despiertos no lo lograríamos, ¿sí? Se sabe que se activan áreas cerebrales relacionadas a lo visoespacial de la corteza occipital, áreas relacionadas a la corteza motora, por eso es tan importante el sueño REM en los deportistas, donde aparecen los usos del sueño y donde se graban las habilidades motrices, ¿sí? Y bueno, y este sueño REM también es muy importante porque nos lleva a la estabilidad emocional, es como que cuida emocionalmente y nuestra memoria. Vuelvo al gráfico porque quiero darle la importancia de que es muy importante acostarse temprano para no perder las primeras horas de limpieza cerebral, y también es muy importante no interrumpir el sueño tan temprano o tan a la madrugada, porque estamos sacando estos momentos de la creatividad, de la verdadera creatividad y solución a problemas que solamente el cerebro humano tiene capacidad. Bueno, esto es más de lo que hablábamos recién, la importancia del sueño REM y no REM, lo mismo que les estaba explicando recién. El sueño REM, que no les mencioné, es muy importante para la cura emocional. Cuando tenemos un sueño REM adecuado, se genera un equilibrio entre la amígdala y la corteza prefrontal, para mantener una estabilidad emocional, ¿sí? Sabemos que además cuando uno tiene un adecuado sueño REM, la tensión arterial sistólica baja, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hay un refuerzo de conexiones neuronales, y bueno, ahí está lo que es la integración neuronal para la solución o para hallar la solución a problemas. Durante el momento que estamos despiertos, la vigilia, tenemos justamente la recepción y la experimentación de todo el mundo exterior, y bueno, cuando caemos en las fases de sueño no REM, es el momento de la reflexión, donde se almacenan nuevos hechos y habilidades, y en el sueño REM, la integración. Bien, en relación al sueño, no solamente es importante hablar de la cantidad de horas que necesitamos dormir, sino de la calidad del sueño, ¿sí? En relación a la cantidad de horas, sabemos que los bebés pueden dormir más de la mitad del día, ¿sí? Entre 14 y 17 horas. En los adolescentes es adecuado que duerman entre 10 y 13 horas, y los adultos deberían dormir entre 7 y 8 horas. La primera ronda de cableado neurológico se da en los bebés, por eso es muy importante que los bebés tengan un sueño sin interrupciones, y que por eso tengan una alimentación saludable, con leche materna, y a la medida que vayan creciendo los cuidemos para que nada altere su sueño y tengan un adecuado desarrollo cerebral. Los bebés tienen un sueño polifásico, ¿sí? Porque tienen muchos sueños y despertares en el transcurso del día, y tienen mucho sueño REM. El sueño REM en los bebés es obligatorio, y si ustedes se dan cuenta, cada vez que miren un bebé, está dormido, y vemos el movimiento ocular rápido, ¿sí? Porque los bebés sueñan mucho y es parte del desarrollo, desarrollo neurológico del bebé. La segunda ronda de cableado neurológico se da en la adolescencia. Y me detengo en esto porque también es muy importante respetar el sueño de los adolescentes. Los adolescentes tienen un ciclo circadiano de sueño totalmente diferente a los adultos, suelen dormirse más tarde,
y también por eso deberíamos dejarlos dormir más horas y despertarse más tarde. Sabemos que no, por ahí no tenemos a favor el tema de los horarios laborales de los padres o de los horarios del ingreso escolar, que cortan muy temprano el sueño de los adolescentes y le estamos sacando las horas de sueño REM de creatividad, pero bueno, por ahí socialmente no lo podemos manejar. Sí tenemos que entender que los adolescentes deben dormir más horas. Y en relación al sueño de los adolescentes, respetar un poquito el dormir hasta más tarde cuando se lo permitan sus actividades. Además de esto de justamente que estaba hablando de las horas, sabemos que no todos tenemos el mismo patrón de sueño. Sabemos que hay gente que le gusta levantarse más temprano y se acuesta más temprano, que son las llamadas alondras, y hay gente que le gusta levantarse más tarde o se siente activo más tarde y le gusta acostarse más tarde porque también tiene actividad cerebral productiva hasta más tarde, que son los llamados búhos. Más o menos un 40% de la población se dice que actúa como alondra, un 30% como búho y el resto 30% tiene un patrón intermedio. Eso tiene una explicación ancestral porque en realidad ancestralmente cuando el ser humano vivía en tribus y a la intemperie, hacía falta que en la población general de esa tribu no todos se durmieran temprano, ni todos se durmieran o se levantaran demasiado tarde porque estaban expuestos a depredadores del ambiente. Entonces, justamente por eso, algunos se dormían antes, otros más tarde, y había un periodo en que se podían acompañar mientras unos descansaban, los otros ya se iban despertando. Esa es la explicación. Y sabemos también que este patrón de ser alondra o búho se hereda. Sabemos que se hereda porque justamente es una información genética que está en las mitocondrias, no en el ADN del nuclear, pero sí a nivel mitocondrial, y por eso suele haber, digamos, patrones que decimos, bueno, como mi padre, como mi madre, y viene familiarmente de ahí también, ¿no? Bien, ¿qué pasa si no dormimos? Sabemos que si no dormimos se deteriora el sistema reproductivo en ambos sexos, eso también está estudiado, disminuye la testosterona y en los hombres básicamente disminuye el estado de alerta, la creatividad, la masa muscular, hay una caída de la libido, disminuye la folículo estimulante, por lo cual genera también infertilidad en la mujer. Hay una pérdida en la capacidad de aprendizaje, por esto que yo les comentaba, que si no dormimos, no limpiamos los hipocampos, la información que ingresa al día siguiente queda en una zona que está dañada, es como un disco rígido dañado, y no se guarda adecuadamente la información. Hay pérdida de memoria, el insomnio crónico lleva a un 40% de la pérdida de memoria, de los recuerdos y de los olvidos necesarios. ¿Por qué olvidos necesarios? Porque justamente el dormir, como yo les explicaba, en las fases iniciales del sueño profundo, hace una limpieza, ¿sí? Una limpieza de todas esas conexiones neuronales innecesarias. Por ejemplo, ¿para qué me quiero acordar yo dónde dejé estacionado el auto, no sé, el sábado de la semana pasada? Es información que no me hace falta. Si a mí me interesa saber dónde lo dejé estacionado hoy, ayer. Entonces, toda esa información innecesaria y información vieja y dañada necesita ser removida y eso es removido en las fases de sueño profundo. El no dormir lleva a un deterioro del sistema inmune. Se sabe que el insomnio crónico también lleva, o no tan crónico, muchas veces son 2 o 3 días consecutivos de no dormir por una situación estresante o porque tuvimos, no sé, se nos ocurrió quedarnos a trabajar de noche o exámenes atrasados. Genera hasta un 70% de la caída de la población de las natural killers, que son las primeras células que salen en línea de defensa de cualquier patología infecciosa, ¿sí? Además, si el sistema inmune empieza a verse afectado, empiezan a aparecer enfermedades inmunológicas y por supuesto también hay una mayor predisposición al cáncer. Enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, enfermedades psiquiátricas, por esto que yo les comentaba que se genera un desequilibrio emocional. Cuando no hay un sueño adecuado nocturno, estamos al día siguiente o a los días siguientes más irritables, más irascibles, porque la amígdala, desde el punto de vista, desde el fondo de nuestro cerebro, se mantiene encendida, activada, y hay una caída en el bloqueo de la corteza prefrontal.
Entonces, al no haber un adecuado bloqueo de la corteza prefrontal, esta amígdala súper incendiada nos torna irritables, con una respuesta impulsiva, ¿sí? Y eso es bastante frecuente de ver, porque cuántas veces decimos, uy, cómo el cansancio te transforma, y realmente nos transforma desde el punto de vista emocional, y ni que hablar de la toma de decisiones. Se sabe que el insomnio crónico también lleva a esquizofrenia, a trastornos de déficit de atención, aumenta la incidencia de consumo de drogas, de trastornos de ansiedad, de depresión y de la tasa de suicidios también. Bien, bueno, esto es una gráfica que viene a colación en la primera imagen que ustedes vieron de los microsueños, y la imagen de los accidentes tiene relación con esto. Fíjense que acá abajo habla de horas de sueño en las últimas 24 horas. Si las horas de sueño fueron menos de 4, la incidencia o el riesgo de accidente sube hasta más del 10%. Y en la medida que las horas de sueño son mayores, la incidencia de accidentes es menor, ¿sí? Y esto se debe justamente a los microsueños. Esto en relación a lo que les comentaba recién de la afección del sistema inmune. Fíjense en el gráfico que las sustancias que ya conocemos, como el cortisol, que tiene una liberación circadiana que debe bajar a la noche, baja hacia la tardecita y tiene el pico matutino para mantenernos en alerta y prepararnos para las actividades del día. Lo mismo pasa con la interleuquina 10. La interleuquina 10 es una interleuquina proinflamatoria y que baja a la noche. Baja a la noche, siempre estamos hablando de un sueño fisiológico y reparador. Si este sueño fisiológico reparador no está presente, el cortisol no baja y la interleuquina 10 tampoco. Bueno, esta es la curva circadiana de la melatonina, que se mantiene alta en la noche, el factor de necrosis tumoral, la hormona de crecimiento que aumenta en la noche, y acá no está graficada la interleuquina 12, que es antiinflamatoria, que también aumenta en la noche. Esto que les presento acá, este gráfico, es muy importante tenerlo en cuenta también, porque estos patrones están totalmente alterados en los trabajadores nocturnos, y el personal que trabaja en salud habitualmente tiene trabajos de horarios rotativos, igual que el personal de policía, el personal, no sé, de bomberos, los que trabajan de serenos, o simplemente tal vez no tenemos un trabajo de horario rotativo y se nos ocurrió, no sé, esta semana voy a trabajar a la noche o me voy a quedar a estudiar a la noche. Bueno, nos estamos perdiendo todos los beneficios de un sueño reparador y estamos haciendo un gran daño en nuestro sistema inmune. Bueno, esto tú eliges, es de lo que hablábamos recién, la pérdida de sueño que te puede llevar a enfermedades prevenibles y te vas a perder de una longevidad saludable. Tener en cuenta que dormir no es un lujo del estilo de vida, sino que es un estilo de vida opcional, ¿sí? O sea, realmente así como decimos, bueno, elijo comer una alimentación saludable, elijo hacer actividad física, bueno, si eliges dormir mejor, estás optando por un hábito de vida saludable. Eso es lo que quiero por ahí que les quede de esta charla, más allá de todo lo que estamos hablando de la parte técnica, es que el dormir es un pilar más de los hábitos de vida saludable, ¿sí? Es una necesidad biológica innegociable y el soporte vital de la vida, ¿sí? Bien, ¿y qué vas a hacer esta noche para mejorar tu sueño? Por ahí podés pensar en tener este premio, que es sentir cómo se siente estar realmente despierto de día, habiendo tenido un sueño realmente reparador la noche previa. Bueno, ahora vamos a ver de todo lo que interfiere con nuestro sueño. El alcohol. Mucha gente dice, bueno, no, yo la verdad tomo mi copita de alcohol en la noche porque me permite o me ayuda a dormir mejor. El alcohol actúa en los receptores GABA a nivel cerebral y tiene efecto sedante porque justamente noquea y apaga la corteza, ¿sí? En una dosis, sabemos que los efectos del alcohol es según el nivel en sangre, según el grado de alcoholemia, ¿sí? En una dosis inicial genera un estado de desinhibición, después de eso sigue un periodo como de letargo, hasta que en la fase final ya hay una pérdida total de reflejos y pérdida en la agudeza en la toma de decisiones, ¿sí?
Ese efecto sedante inicial que parece que nos va a ayudar a dormir mejor es totalmente falso. El alcohol fragmenta el sueño, produce muchos microdespertares nocturnos que no son detectados y genera una severa pérdida de memoria, ¿sí? Tanto de los recuerdos recientes, por ejemplo, si yo me quedé estudiando o tuve un estudio, todo un día de estudio o de aprendizaje en un curso que estuviera haciendo y se me ocurrió tomar alcohol, esa noche no solamente me voy a olvidar lo que estudié ese día, sino que puedo tener olvidos de recuerdos grabados 2 a 3 días previos. Y bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchos estudios que realmente ya han demostrado que genera una amnesia importante de lo aprendido. Otra cosa a tener en cuenta es que el alcohol bloquea el sueño REM. Acuérdense que hablamos que el sueño REM es clave desde el punto de vista de la creatividad, de las ideas innovadoras, de encontrar solución a problemas que despiertos no encontraríamos. Y es por esto que los alcohólicos crónicos tienen lo que se llama el delirium tremens. El delirium tremens es este estado de delirio, de que empiezan a escuchar voces o ver imágenes de situaciones estando despiertos, justamente porque su alcoholismo crónico les bloquea el sueño REM. Entonces empiezan a soñar despiertos, a tener estos delirios despiertos. Eso también está comprobado porque un paciente alcohólico que deja de ser alcohólico y se rehabilita, comienza a soñar nuevamente y se desaparecen los delirios, por más que al principio necesite algún tipo de medicación, ¿sí? Así de grave es el tema del alcohol. Con los sedantes es muy parecido, porque lo mismo, como les decía, noquean la corteza y tienen los mismos efectos adversos en la memoria, en el aumento del índice de infecciones, accidentes y de cáncer. Un sueño reparador, acuérdense que consolida la memoria, por esto que hablábamos de la fase 3 del sueño profundo de limpieza y del sueño REM. Un sueño con sedantes lo que hace es generar interrupción y corta las vías neuronales que se generaron en el transcurso del día en el aprendizaje. Por ejemplo, si yo hoy tuve una clase de idioma donde aprendí algo importante y a la noche me tomo un sedante para dormir, muy probablemente todas esas conexiones y vías neuronales nuevas que se estuvieron haciendo, ingresando el hipocampo para que se guarden después en la corteza lo que vimos, pueden ser interrumpidas y totalmente bloqueadas por culpa de haberme tomado un sedante a la noche, ¿sí? Así de grave es y lamentablemente como las farmacéuticas siguen vendiendo sedantes y la gente los sigue consumiendo, no se toma conciencia del efecto dañino de ellos. Amén de que generan acostumbramiento. El acostumbramiento es una forma vulgar de hablar de la tolerancia, que significa que se necesita cada vez más dosis para el mismo efecto. Con la marihuana lo mismo, es un sedante y relajante y fragmenta el sueño igual que el alcohol. Y en relación al café es muy importante tener en cuenta, como yo les comentaba al principio de la charla, cuando la adenosina comienza a tapar todos los receptores de adenosina a nivel cerebral, es donde empieza a aparecer el sueño. La cafeína va y se une a todos estos receptores de adenosina, enmascara los receptores de adenosina. ¿Qué pasa? Yo me tomo un café, a la media hora comienza a hacer efecto, ¿sí? La cafeína a más o menos a los 30 minutos ya comienza a tener su efecto de alertador y tiene una vida media más o menos entre 5 a 7 horas y en los ancianos puede durar, en los ancianos no, perdón, a medida que vamos envejeciendo puede durar 10 horas o más, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a ir el efecto del café, todos esos receptores que quedan libres se colman al tope de adenosina, de toda esa adenosina circulante, de un momento para otro. Entonces, cuando se va el efecto del café, caemos inmediatamente. Entonces, tener en cuenta que el café es un estimulante psicoactivo que lamentablemente se le da a niños y adolescentes que no deberían dárseles, que quita fases del sueño profundo, y que bueno, que muchas veces por supuesto que genera adicción porque nos pasamos del café, lo tomamos demasiado tarde, necesitamos tomar algo para dormir y el día siguiente necesitamos el doble de dosis de café para despertarnos, ¿sí? El café no solamente está en el café, sino en los cafés descafeinados que tienen hasta un 15, un 30% de cafeína también, en el té, en el mate, en los helados, en muchos medicamentos, en los chocolates, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta, porque hay personas que dicen, no, la verdad que me tomo un café y no me hace nada, pero si como chocolate a la noche no puedo dormir. Bueno, justamente porque tiene cafeína, ¿sí? Entonces a tenerlo en cuenta también. Bueno,
Esta es la parte importante, de que muchas personas dicen, no, la verdad que me duermo bien, pero muchas personas sufren insomnio. ¿A qué le llamamos insomnio? Insomnio vendría a ser, para que ustedes lo entiendan como una definición fácil, es no tener un sueño reparador en cantidad o en calidad a pesar de disponer del tiempo para cumplirlo, ¿sí? Y pensando también en que no interfiera ninguna enfermedad física, psicoemocional, ningún medicamento, y ya pasa a ser un insomnio crónico cuando se presenta en 3 noches a la semana durante al menos 3 meses, ¿sí? Cuando hay insomnio, justamente ahora que ustedes ya se han transformado en expertos en lo que es la estructura del sueño y lo que pasa de noche, se mantiene activo el sistema nervioso simpático, ¿sí? Aumenta la temperatura, el metabolismo basal, aumenta el cortisol, que a la noche debería bajar, y hay una fragmentación del sueño, ¿sí? Y si todo esto ocurre de que aumenta la temperatura, de que aumenta el metabolismo, tengo el cortisol por las nubes, sueño fragmentado, lógicamente no hay fase 3 de sueño reparador, no hay sueño REM saludable. Y bueno, si eso ocurre una noche cada tanto, no va a ser tan grave, pero si lo estamos teniendo varias noches en la semana y durante varios meses, sí es muy grave. Es tan grave como estar comiendo mal, no hacer nada de actividad física, no tener buena gestión de las emociones, tener sobrepeso. eh, es tan grave como todo lo otro, ¿sí? O sea, todo lo otro que hagamos en cambio de hábitos está bárbaro, pero si no tenemos un sueño reparador, no sirve de nada. Bueno, ¿y cómo ayudar a la higiene del sueño? Bueno, básicamente con prácticas de respiración y meditación, tener una habitación oscura, silenciosa y fresca, eh, usar bloqueadores de luz azul, ¿sí? Para la liberación adecuada de melatonina, cenar al menos 3 horas antes de irnos a dormir para poder hacer la digestión y para dejar en reposo nuestro sistema digestivo. Y bueno, no, esto de usar tecnologías que lo agregué acá, en realidad mejor si no tienen el teléfono en la habitación y no usan nada y tienen un sueño reparador sin más que eso, ¿sí? Por supuesto, tratar de evitar las pantallas, los elementos electrónicos a la hora de acostarnos, algunos medicamentos, tener en cuenta que si toman diuréticos que no sea desde el mediodía en adelante, sino que sea a la mañana. Evitar las siestas diurnas excesivas, las siestas diurnas no deberían ser de más de 20 a 30 minutos. Y en la noche tarde, evitar la comida copiosa, por eso comer por lo menos 2 a 3 horas antes de acostarnos, evitar el exceso de líquido a la noche, para no tener que levantarnos del baño, orinar. El ejercicio físico debería ser a la mañana, al mediodía o en primeras horas de la tarde, no 3 horas antes de acostarnos, porque lo mismo mantiene activado nuestro sistema nervioso simpático y nos va a dificultar conciliar el sueño y evitar el alcohol, ¿sí? Otra cosa que, bueno, que no mencioné, sí, al principio de la charla, pero es muy importante tenerlo en cuenta, que la habitación justamente, nuestra habitación de dormir, deberíamos usarla solamente para dormir. Si a la noche nos acostamos y nos cuesta conciliar el sueño, lo adecuado sería levantarnos y ponernos a hacer alguna otra actividad tranquila hasta que nos dé sueño para dormir, recién ahí trasladarnos a la habitación. Tiene que estar oscura, en silencio, sin dispositivos, y tiene que tener una temperatura aproximadamente de 20 grados, ¿sí? Esto es importante porque la temperatura corporal central baja a la noche y debe bajar al menos 1 grado centígrado, y por eso es importante, y por eso ustedes habrán notado más de una vez que necesitan tener las manos y los pies calientes o tibios. ¿Por qué? Porque justamente en la palma de las manos y en la planta del pie tenemos toda una red de capilares anastomóticos que al calentarse actúan como radiadores y liberan calor, ¿sí? Liberan calor para bajar la temperatura corporal central. Y por eso los baños tibios antes de acostarnos también ayudan a conciliar el sueño, ¿sí? Darse una ducha tibia antes de acostarse genera vasodilatación, ayuda a bajar la temperatura corporal y se sabe que aumenta entre un 15 y un 30% el sueño REM. Eso también está estudiado, ¿sí? Y bueno, todas estas prácticas son importantes de tener en cuenta para no abrigarse tanto antes de acostarse y no taparse demasiado. Y si vemos a alguno de nuestros hijos con los pies o las manos afuera durmiendo, que es bastante frecuente de ver, no querer taparlos y arroparlos enseguida porque los vamos a despertar, ¿sí? Porque necesitan bajar su temperatura corporal. Bueno, muchas gracias.